En el presente video queremos explicar todo lo que fue el proceso de análisis, creación e implementación de un modelo predictivo de retrasos de vuelo. El primer punto que se abordó fue la selección de un dataset que fuera representativo y que nos pudiera permitir llegar a un modelo entrenado robusto, que pudiera dar buenas predicciones. Para lo cual se analizaron varios datasets de varias fuentes, se fueron eliminando varios y finalmente decidimos quedarnos con el que está en pantalla llamado Flight Delay and Cancellation Dataset. Básicamente por la calidad de datos y por la cantidad de datos, ya que abarca desde el año 2019 al año 2023. Una vez seleccionado el dataset, comenzó todo el proceso por parte del equipo de Data Science sobre esta información. Aquí en el repositorio podemos ir viendo cómo se hizo la carga del dataset, cómo se fueron haciendo distintos tipos de limpieza y reducciones, creación de variables objetivos, ingeniería de variables temporales, análisis exploratorio de datos, se pudieron obtener retrasos por día, retrasos por aerolínea, se realizaron apoyos también gráficos para poder ir tomando mejores decisiones, se hizo una selección de variables para finalmente hacer una preparación del dataset para poder hacer Machine Learning. Posterior a esto, se aplicaron dos algoritmos, primero una regresión logística y posteriormente un random forest para ver cuál entregaba mejores resultados, obteniendo mejores resultados con este último. Por lo cual se procedió a elegir el algoritmo random forest y se generó un archivo final llamado Flight Delay Model Backend.pkl. En este punto nos encontramos con nuestra primera problemática, ya que al entregar el modelo entrenado al equipo de backend, ellos lo analizaron, lo intentaron usar y nos comentaban de que ese tipo de extensión no era nativa para la tecnología que estaban usando, por lo cual nos solicitaron poder realizar una transformación y entregarles un archivo con extensión ONNX, que era una extensión mucho más fácil de abordar. Por lo cual, como equipo, se tomó el archivo original en formato PKL, se le realizó un tratamiento y esto terminó resultando en un nuevo archivo llamado Flight Delay Model .onNX. Además de esto, para poder comprobar la consistencia del archivo, se generó una prueba donde se fueron comparando ambos archivos, tanto el PKL como el ONNX, y apoyado por inteligencia artificial, llegamos a la conclusión de que a pesar de que uno funciona con pipeline y el otro funciona con grafos, son totalmente equivalentes y las predicciones que va a entregar son iguales. En este punto del proyecto nos tenemos que referir a lo que fue el trabajo del desarrollo del backend. El equipo de backend trabajó principalmente con tecnología basada en Spring Boot más Java, apoyado por otro tipo de tecnologías como MySQL, API REST, JSON, por nombrar algunas. Volviendo al proyecto propiamente tal, es importante recalcar que en este punto el equipo de backend contaba con un modelo entrenado en dos tipos de formato distintos, uno en formato PKL y uno en formato ONNX. Paradójicamente, y contra todo lo que se esperaba, el equipo pudo integrar mejor el primer archivo, el archivo en formato PKL, por lo cual desarrollaron una API basada en este modelo y acá podemos observar lo que es su repositorio y parte del código en el que ellos trabajan. Podemos ver un archivo de controladores en donde se aprecian algunos de los servicios programados. Y además podemos ver archivos donde se maneja código Python, los cuales principalmente vienen a ser la lógica detrás de cada uno de esos servicios que mostramos anteriormente. El más importante, a nuestro parecer, viene siendo este archivo main, ya que acá podemos ver la integración del modelo entregado por el equipo de Data Science al backend propiamente tal, lo cual significa que cada uno de estos servicios de predicción venían basados en el modelo que se había entrenado en el paso anterior. En este punto de nuestro proyecto nos encontramos con nuestra segunda gran problemática, ya que analizando todo nos dimos cuenta que el modelo entrenado no contaba con las variables origen y destino para hacer las predicciones, solamente con la variable distancia, lo cual iba a decantar en una problemática de uso para el usuario final. Es por lo mismo que empezamos a analizar posibles soluciones. La primera que se nos ocurrió fue hacer el reentrenamiento de un nuevo modelo, pero lo descartamos porque básicamente significaba perder todo el trabajo hecho por el equipo de Data Science y además existía un alto riesgo de que el modelo nuevo no fuera compatible con el backend y todo lo que llevaba avanzado hasta este punto, perdiendo literalmente todo el trabajo realizado. Por lo cual, luego de conversar un poco y analizar la situación, decidimos crear una tabla
maestra en nuestra base de datos, tal como se aprecia en pantalla, en donde existían columnas como origen, destino y distancia, entre otras, para que cuando el usuario fuera a ocupar la aplicación, seleccionara su origen, seleccionara su destino, y el backend automáticamente iba a consultar esta tabla, traía la distancia entre los dos puntos y alimentaba el modelo original obteniendo una buena predicción. Luego del desarrollo de un modelo predictivo por parte del equipo de Data Science y la integración de este en el backend, nos topamos con uno de los principales problemas que tuvimos, el cual era ver cómo hacíamos el deploy del proyecto para poder presentarlo. Una de las opciones era hacer una presentación local, lo cual implicaba tener toda la tecnología, lo que significaba tener el dashboard, el backend, el futuro frontend y la base de datos en un solo computador para su correcta interacción. La otra opción era llevarlo a la nube, pero ¿cómo? Aquí entró en juego el conocimiento previo de alguno de los integrantes y se terminó llevando a cabo sobre la plataforma de Amazon Web Service. Acá se creó una instancia gratuita de base de datos de tipo MySQL, más servidores Linux, que finalmente fueron los que alojaron el backend, el frontend y el dashboard. Ahora procederemos a ver lo que es la plataforma terminada, desplegada sobre la nube de Amazon, y cómo nos va entregando información sobre los retrasos basados en el modelo entrenado originalmente. Podemos ver que nuestra página web principal es una página limpia donde el usuario puede hacer consultas, y aquí al costado podemos ver los otros servicios que existen. Por ejemplo, carga masiva de datos, reportes diarios, dashboard o consulta del clima. Para poder hacer una prueba, seleccionaremos una aerolínea cualquiera, procederemos a elegir un origen, un destino, buscaremos una fecha que deseemos consultar, por ejemplo, la próxima semana, el día 30, un horario de viaje, acá se ve la distancia que hay entre los dos puntos, y al consultar nos entrega un riesgo medio con una probabilidad de retraso de un 55.61%. Si cambiamos alguno de los datos, como la hora de viaje, podremos ver cambios en el análisis de la plataforma. En este caso, a las 4 de la mañana, el riesgo es bajo, con una probabilidad de retraso de un 28.61%. Si ocupamos los otros servicios, podemos hacer carga masiva de datos para consultar. Procesamos el archivo, se nos genera un nuevo archivo, lo abrimos y podemos ver cómo están las respuestas entregadas a cada una de las consultas. Podemos consultar por fecha para ver un reporte. Podemos consultar el mismo día 30 y ver cuántas consultas se han hecho. En este caso solamente dos, las que hicimos anteriormente. Una fue a tiempo y una fue de un vuelo retrasado. Podemos ver acá el clima de alguna ciudad, por ejemplo Madrid, y los datos que nos entrega al respecto. Finalmente, podemos ingresar a nuestro dashboard y ver las métricas que hay almacenadas en nuestra base de datos. En esta sección final podemos observar nuestro dashboard, el cual se alimenta de información real proveniente de nuestra base de datos. Podemos ver distintos tipos de gráficos, por ejemplo, gráficos de torta, que muestran una representación del total de consultas, cuál sería el porcentaje correspondiente a un riesgo medio, un riesgo alto y un riesgo bajo, o del total de consultas agrupa por tipo de riesgo también. Tenemos gráficos que muestran ejemplos de distancias más largas registradas en nuestra plataforma, como por ejemplo esta, que tuvo una distancia solamente de ida de 1164 millas. También tenemos datos sobre o gráficos que muestran el retraso promedio durante el día de la semana y las consultas realizadas para cada día, también el retraso por aerolínea y finalmente algunos ejemplos de consultas que se realizaron en la plataforma y que fueron catalogadas ya sea con riesgo bajo, medio o alto. Acá, por ejemplo, podemos ver uno, el cual corresponde a la aerolínea JetBlue, que partió en Washington hasta Nueva York a las 3 de la mañana y nuestro modelo entregó una probabilidad de riesgo alto con un 79.6%.